En septiembre de 2024, la historiadora doctora Mercedes Valverde Ortiz, especialista en trabajo doméstico en Argentina del siglo XX, por la Universidad de Buenos Aires, estaba organizando materiales para su nueva investigación sobre invisibilidad social de las trabajadoras domésticas durante la dictadura militar, cuando recibió un correo electrónico inesperado. El mensaje venía de una mujer de 83 años, llamada Elena Morales Estrada. Decía apenas: «Profesora, tengo una fotografía de 1961 que usted necesita ver. Es sobre mi hermana, o mejor dicho, sobre lo que le hicieron a ella. ¿Puedo visitarla?». Aquel correo simple escondía una de las historias más perturbadoras sobre trabajo doméstico en Argentina, y necesitaba ser contada. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para acompañar cada revelación de esta investigación. Y deja en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo, porque lo que sucedió en Buenos Aires en 1961 puede haber sucedido en tu ciudad también. Mercedes había dedicado 15 años de carrera académica a documentar historias de trabajadoras domésticas argentinas, mujeres cuyas vidas raramente entraban en registros oficiales. Ella sabía que aquel tipo de correo generalmente venía cargado de trauma familiar, secretos guardados por décadas, historias que nadie quería contar, pero que alguien necesitaba finalmente revelar. Respondió inmediatamente, invitando a Elena a su oficina en la Universidad de Buenos Aires. 4 días después, Elena llegó al campus cargando una carpeta de cuero gastada. Era una mujer delgada, de cabellos completamente blancos recogidos en moño, manos temblorosas, pero mirada determinada. Se sentó frente a Mercedes y, sin preámbulos, abrió la carpeta y colocó una fotografía antigua sobre la mesa. La imagen mostraba 6 personas posando frente a una residencia de clase media alta en Buenos Aires. Era claramente de principios de los años 1960, por la arquitectura modernista de la casa al fondo, por el estilo de las ropas, por la calidad de la fotografía en blanco y negro. 5 personas vestían ropas formales típicas de la élite porteña. 2 hombres de traje, 3 mujeres con vestidos elegantes de cintura marcada. Todos sonreían a la cámara con la postura confiada de quien pertenecía a aquel mundo de jardines bien cuidados y casas espaciosas. Pero había una 6ª persona posicionada en la extrema derecha de la composición, una joven de aproximadamente 18 años, vestida de forma notablemente más simple, con un vestido de algodón oscuro y sin adornos. Ella no sonreía, su expresión era seria, casi impasible. Sus manos estaban cruzadas frente al cuerpo en postura sumisa, y estaba ligeramente alejada de las otras 5 personas, como si no formara verdaderamente parte del grupo familiar. Mercedes reconoció inmediatamente la dinámica social capturada en aquella imagen. Era un retrato de familia con la empleada doméstica incluida, algo extremadamente raro en la fotografía argentina de mediados del siglo XX. Familias de clase media y alta casi nunca permitían que sus trabajadoras domésticas aparecieran en retratos oficiales. Cuando aparecían, era siempre de forma marginal, como en aquella foto, visualmente separadas, marcadas por la diferencia de ropa y postura. Elena señaló a la joven en la extrema derecha de la fotografía. Su voz era controlada, pero Mercedes podía percibir la emoción contenida. «Esta es mi hermana mayor. Su nombre era Lucía Morales. Ella tenía 18 años cuando esta foto fue tomada, en marzo de 1961, en la casa de la familia Mendoza Álvarez, en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Lucía trabajaba para ellos hacía 3 años, desde que tenía 15. Cuidaba de los hijos, limpiaba, cocinaba, lavaba ropa. Dormía en un cuartito sin ventana en el fondo de la casa. Ganaba un salario miserable y no tenía día libre. La familia decía que ella era como de la familia. Elena se detuvo, respiró profundo y continuó.
6 meses después de que esta fotografía fuera tomada, mi hermana estaba muerta. Tenía 19 años. La familia Mendoza Álvarez dijo que fue un accidente. La policía ni siquiera abrió investigación. Lucía fue enterrada como indigente porque nosotros, su familia, no teníamos dinero para el funeral. Durante 63 años, cargué con la certeza de que lo que le pasó a mi hermana no fue un accidente. Y ahora, antes de que yo muera, necesito que la verdad sea contada. Mercedes sabía que necesitaba ayuda especializada para investigar aquel caso adecuadamente. Contactó a 2 colegas. Dr. Rodrigo Fernández Castro, historiador social especializado en relaciones de trabajo en Argentina urbana por la Universidad Nacional de La Plata, y la doctora Patricia Regina dos Santos, socióloga enfocada en violencia doméstica y de género por la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando Mercedes mostró la fotografía y explicó la historia de Elena 3 días después, ambos inmediatamente acordaron participar de la investigación. Rodrigo analizó cuidadosamente la fotografía con lupa. Señaló detalles que Mercedes aún no había notado. La familia Mendoza Álvarez estaba posicionada en el centro de la composición, ocupando espacio visual dominante. El hombre más viejo, presumiblemente el patriarca, estaba en el centro exacto de la imagen, con la mano propietaria sobre el hombro de la mujer a su lado. Las 3 otras personas, probablemente la esposa y 2 hijos adultos, estaban distribuidas simétricamente alrededor de él. Todos miraban directamente a la cámara con expresiones de satisfacción y confianza. Lucía, la empleada doméstica, estaba literalmente en el margen del encuadre fotográfico. Si la imagen fuera cortada levemente de la derecha, ella desaparecería completamente. Su postura corporal era totalmente diferente de la familia. Hombros ligeramente curvados, cabeza levemente inclinada hacia abajo, manos cruzadas en sumisión. Ella miraba a la cámara, pero su expresión no transmitía ninguna emoción identificable. Era el rostro de alguien que había aprendido a hacerse invisible, a no expresar sentimientos, a simplemente existir como extensión funcional de la voluntad ajena. Patricia observó otro detalle crucial. Amplió digitalmente la región del rostro de Lucía en la fotografía. Había algo en los ojos de la joven, una tristeza profunda que ninguna expresión neutra conseguía esconder completamente. Y había algo más. Una marca sutil en la región alrededor de uno de los ojos, visible incluso en la fotografía en blanco y negro de 1961. Patricia tenía experiencia en identificar señales de violencia doméstica en documentos históricos. Aquella marca sutil podría ser simplemente sombra de la fotografía, o podría ser indicio de herida reciente. Imposible tener certeza solo por la imagen, pero era un detalle que merecía atención. Elena confirmó las sospechas de Patricia. Dijo, Lucía volvía a casa una vez por mes, cuando la familia Mendoza Álvarez lo permitía. Casi siempre tenía marcas visibles en el brazo, en la espalda, una vez en el rostro. Ella decía que había tropezado, que se había golpeado con algo, pero yo sabía. Yo tenía 15 años en 1961, pero no era tonta. Sabía que alguien en aquella casa la golpeaba. El equipo de investigadores sabía que necesitaban mucha más información. ¿Quién exactamente era la familia Mendoza Álvarez? ¿Cuál era la naturaleza precisa del trabajo de Lucía para ellos? Y principalmente, ¿qué realmente sucedió en septiembre de 1961 que resultó en la muerte de una joven trabajadora doméstica de 19 años? Para comprender la historia de Lucía, era necesario primero entender el contexto más amplio del trabajo doméstico en Argentina de 1961. El país vivía un momento de profundas transformaciones. El desarrollismo había dejado grandes ciudades como Buenos Aires repletas de migrantes internos que huían de la pobreza rural en busca de oportunidades urbanas. Arturo Frondizi había asumido la presidencia en 1958, prometiendo desarrollo y modernización.
Pero bajo aquella fachada de progreso y modernización, estructuras sociales profundamente desiguales y violentas permanecían intactas. El trabajo doméstico era una de las ocupaciones más comunes para mujeres pobres, especialmente mujeres mestizas e indígenas en Argentina urbana, pero era trabajo completamente desregulamentado. No había leyes laborales protegiendo a empleadas domésticas. Ellas no tenían derecho a salario mínimo, vacaciones, descanso semanal remunerado, jornada de trabajo limitada, registro formal o cualquiera de los derechos que la legislación laboral garantizaba a otros trabajadores. Las empleadas domésticas existían en un limbo legal, a merced completa de la benevolencia o crueldad de sus empleadores. Rodrigo explicó que esa exclusión de las domésticas de la legislación laboral no era accidente, era política deliberada, enraizada en la historia colonial argentina. El trabajo doméstico era visto como extensión de las relaciones señoriales del período colonial. La casa era considerada espacio privado donde el Estado no debería intervenir. El patrón era visto casi como dueño feudal de su dominio doméstico, con poder absoluto sobre todos los que habitaban su residencia, incluyendo trabajadoras. Era una mentalidad que trataba a empleadas domésticas no como trabajadoras con derechos, sino como dependientes subordinadas, casi propiedad. Y en aquel contexto de absoluta vulnerabilidad legal, los abusos eran epidémicos y sistemáticamente invisibilizados. Trabajadoras domésticas sufrían jornadas de trabajo de 16, 18 horas diarias. Eran obligadas a dormir en cuartos minúsculos sin ventilación, frecuentemente sin baño privado. Recibían salarios que apenas cubrían necesidades básicas. Eran prohibidas de recibir visitas, de tener vida social, de tener novio, de constituir familia, y cuando sufrían violencia física, psicológica o sexual por parte de empleadores, no tenían a quién recurrir. La policía consideraba cuestiones domésticas como asunto privado de familia. La sociedad culpaba a las propias trabajadoras, acusándolas de provocación, insubordinación o mentira. Lucía Morales nació en 1942 en Santiago del Estero, hija de Miguel Morales y Antonia Estrada de Morales, trabajadores rurales que emigraron a la capital porteña en 1955 en busca de mejores condiciones de vida. La familia se estableció en una villa miseria en la zona sur de la ciudad. Miguel consiguió trabajo como obrero de construcción civil. Antonia hacía limpiezas ocasionales, pero el salario de ambos apenas sostenía a los 4 hijos. Lucía, la mayor, seguida por Elena, y 2 hermanos menores, Miguel Jr. y Antonio. Cuando Lucía cumplió 15 años en 1957, la familia enfrentaba dificultades financieras severas. La madre de Lucía había enfermado con tuberculosis, enfermedad que devastaba poblaciones pobres en Buenos Aires en aquel periodo. Los costos con tratamiento médico y medicamentos agotaron los pocos ahorros de la familia. Fue en ese contexto de desesperación económica que Lucía comenzó a trabajar como empleada doméstica. Elena proporcionó detalles dolorosos de cómo su hermana entró al trabajo doméstico. Una vecina conocía una familia de clase media que buscaba empleada joven para trabajar en régimen de cama adentro. El eufemismo usado para trabajadoras que vivían en la casa de los patrones, disponibles 24 horas al día, recibiendo como pago principal apenas alojamiento y alimentación, con salario monetario mínimo o inexistente. Lucía aceptó porque sentía que no tenía opción. La familia Morales necesitaba desesperadamente dinero y Lucía, como hija mayor, sentía responsabilidad de contribuir. En los primeros 2 años, Lucía trabajó para 2 familias diferentes. Elena dijo que su hermana volvía a casa una vez por mes, siempre exhausta, siempre demasiado delgada, siempre con relatos de maltrato. En la primera casa, Lucía trabajaba de 5 de la mañana hasta medianoche.
Dormía en un cuarto de depósito sin ventilación y recibía salario tan bajo que apenas podía comprar ropa básica. En la segunda, era tratada con crueldad psicológica por la patrona, que la humillaba constantemente, la llamaba tonta y perezosa, y la acusaba de robar comida cuando Lucía comía sobras de las comidas de la familia. En 1959, a través de recomendación de otra empleada doméstica, Lucía fue contratada por la familia Mendoza Álvarez. Elena dijo que inicialmente pareció una mejora. La familia pagaba salario ligeramente mejor, permitía un día libre por mes y tenía casa mayor donde Lucía tendría cuarto propio, aunque minúsculo. Lucía tenía 17 años cuando comenzó a trabajar para los Mendoza Álvarez. Rodrigo inició investigación sobre la familia Mendoza Álvarez. En registros públicos y anuarios comerciales de Buenos Aires de los años 1960, descubrió que Alberto Mendoza Álvarez era abogado exitoso, socio de estudio establecido en el microcentro. Tenía 43 años en 1961. Estaba casado con Gabriela Mendoza Álvarez y tenía 2 hijos adultos. Fernando, de 21 años, que cursaba ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, y Carolina, de 19 años, que se había graduado en el Colegio del Sagrado Corazón, tradicional escuela católica femenina. La familia vivía en residencia amplia en Palermo, barrio arborizado de la zona norte porteña. La casa de arquitectura modernista típica del período tenía 3 plantas, jardín frontal, patio trasero, y empleaba, además de Lucía, una cocinera que venía diariamente, pero no vivía en la residencia, y un jardinero que trabajaba 2 veces por semana. Lucía era la única trabajadora que vivía permanentemente en la casa. Rodrigo encontró la residencia en los registros históricos del catastro de la ciudad de Buenos Aires. La casa había sido construida en 1956 y valía, según la evaluación de 1961, una suma considerable. Era propiedad de familia que había prosperado en el boom económico del desarrollismo. Los Mendoza Álvarez eran representantes típicos de la clase media alta porteña, que se consolidó económicamente en los años 1950 y que veía el trabajo doméstico barato como derecho natural de su posición social. Pero, ¿qué realmente sucedía dentro de aquella casa de fachada elegante? ¿Qué tipo de vida realmente vivió Lucía allí entre 1959 y 1961? Elena tenía información limitada porque veía a su hermana solo una vez por mes, por pocas horas, siempre bajo supervisión implícita. Lucía hablaba poco sobre detalles del trabajo. Mencionaba que cuidaba de los 2 hijos adultos de la familia, aunque ellos eran solo algunos años más jóvenes que ella. Cocinaba, limpiaba toda la casa, lavaba y planchaba ropa. Se despertaba a las 5 de la mañana y dormía después de las 11 de la noche. No tenía día libre completo. Recibía salario de cerca de 1,000 pesos por mes, cantidad que en 1961 era menos de la mitad del salario mínimo oficial para otras categorías de trabajo. Elena recordaba una conversación específica con Lucía en enero de 1961, 2 meses antes de que la fotografía fuera tomada. Lucía estaba visiblemente deprimida. Lloró y le dijo a Elena que quería dejar la casa de los Mendoza Álvarez, pero no sabía cómo. La madre de las muchachas todavía estaba enferma. La familia necesitaba el dinero que Lucía enviaba todos los meses, y Lucía dijo algo que Elena nunca olvidó. Ellos dicen que soy de la familia, pero no lo soy. Soy solo empleada, y cuando ya no sirva más, me van a tirar como basura. Comparte este video con alguien que le gusten las historias sobre injusticias sociales ocultas. Porque lo que le pasó a Lucía Morales les pasó a miles de trabajadoras domésticas que nunca tuvieron sus historias contadas. Patricia sabía que necesitaban entender mejor la dinámica específica de la casa Mendoza Álvarez en 1961. Sugirió buscar otras personas que hubieran trabajado para la familia o que conocieran a Lucía en aquel periodo. Era búsqueda difícil después de 63 años,
pero no imposible. Elena recordaba el nombre de la cocinera que trabajaba en la casa, doña María Aparecida Torres. Elena no sabía si ella todavía estaba viva, pero recordaba que doña María Aparecida vivía en el barrio de Flores. A través de investigación en registros electorales históricos y guías telefónicas antiguas, Patricia consiguió localizar descendientes de María Aparecida Torres. La propia María Aparecida había fallecido en 2015 a los 89 años, pero su hija, Concepción Torres Pérez, ahora con 72 años, estaba viva y aceptó hablar con los investigadores. Cuando Mercedes, Rodrigo y Patricia visitaron a Concepción en su casa en Flores, ella confirmó que su madre había trabajado como cocinera para la familia Mendoza Álvarez entre 1958 y 1963. Y sí, su madre había conocido a Lucía Morales. Concepción dijo que su madre hablaba sobre Lucía frecuentemente a lo largo de los años. María Aparecida había sido testigo del tratamiento que Lucía recibía y cargó culpa por décadas por no haber hecho más para ayudarla. Concepción mostró a los investigadores un cuaderno antiguo que su madre había guardado. Era cuaderno donde María Aparecida registraba recetas, anotaciones domésticas y ocasionalmente reflexiones personales. En varias entradas entre 1960 y 1961 había menciones a Lucía. Una anotación de abril de 1960 decía: «La chica Lucía es muy trabajadora, pero muy triste. Es casi una niña todavía y ya carga peso de adulto. Doña Gabriela es muy exigente con ella. Nunca está satisfecha». Hoy doña Gabriela le gritó a Lucía porque olvidó planchar un mantel. La chica lloró en el cuarto de servicio por media hora. Otra anotación de octubre de 1960. El hijo Fernando trata mal a Lucía. Lo vi hoy empujarla cuando ella estaba subiendo la escalera con canasto de ropa. Ella casi se cae. Él ni pidió disculpas, solo se rió. Ese muchacho es mal educado. Quería decir algo, pero no es mi lugar. Lucía no dijo nada, solo bajó la cabeza. Una tercera anotación de febrero de 1961 era aún más perturbadora. Estoy preocupada por Lucía. Está cada vez más delgada y pálida. Le pregunté si estaba comiendo bien y ella dijo que sí. Pero vi que doña Gabriela no deja a Lucía comer en la mesa con la familia. Solo sobras después de que todos terminan. Y hay algo extraño sucediendo. Lucía parece tener miedo del doctor Alberto. Cuando él está en casa, ella evita estar en el mismo ambiente que él. Se pone tensa, asustada. No me gusta lo que estoy pensando. Pero ya trabajé en muchas casas y sé reconocer señales de situación abusiva involucrando patrón y empleada. La última anotación sobre Lucía en el cuaderno de María Aparecida era de julio de 1961. La chica Lucía está embarazada. Ella todavía no lo muestra, pero yo sé reconocer las señales. Tiene náuseas por la mañana, está más cansada, su ropa está quedando apretada. Intenté hablar con ella, pero negó todo. Dice que estoy viendo cosas que no existen, pero sé que está embarazada. Y sé también que doña Gabriela todavía no se dio cuenta, pero cuando lo haga la situación se pondrá muy difícil. Recé por aquella chica hoy por la noche. Los investigadores quedaron en shock silencioso al leer aquella última anotación. Lucía estaba embarazada en julio de 1961. 2 meses después, estaba muerta y la familia Mendoza Álvarez había dicho que fue un accidente. La revelación de que Lucía estaba embarazada transformó completamente la naturaleza de la investigación. No se trataba más apenas de trabajo doméstico explotador y posiblemente violento. Se trataba potencialmente de coerción sexual seguida de muerte que posteriormente sería investigada con más profundidad. Elena confirmó que su hermana nunca había mencionado estar embarazada. También confirmó que Lucía no tenía novio y que la familia Mendoza Álvarez no permitía que Lucía saliera de la casa, excepto una vez por mes para visitar a la familia Morales.
Si Lucía estaba embarazada en julio de 1961, la paternidad solo podía ser de alguien dentro de la casa de los Mendoza Álvarez. Patricia explicó que aquel patrón era trágicamente común en la historia del trabajo doméstico argentino. Trabajadoras domésticas jóvenes, especialmente aquellas que vivían en la casa de los patrones, eran extremadamente vulnerables a violaciones de derechos humanos por parte de empleadores hombres o sus hijos. Viviendo bajo el mismo techo, sin privacidad, sin protección legal, sin posibilidad de denuncia, esas trabajadoras eran blancos fáciles para hombres que sabían que podrían actuar con impunidad absoluta. Cuando quedaban embarazadas en consecuencia de esas situaciones, eran casi siempre despedidas y abandonadas o presionadas a buscar procedimientos no supervisados en condiciones peligrosas o, en casos más extremos, silenciadas permanentemente. El equipo necesitaba encontrar documentos oficiales sobre la muerte de Lucía. Rodrigo fue al Archivo General de la Nación buscar registros de defunción y posibles boletines de ocurrencia policial de septiembre de 1961. Llevó 3 días de búsqueda meticulosa, pero finalmente encontró el certificado de defunción de Lucía Morales, datado del 19 de septiembre de 1961. El documento era impactantemente breve. Decía apenas: Lucía Morales, 19 años, soltera, doméstica, fallecimiento por traumatismo craneal, resultante de caída accidental en escalera residencial. Dirección: residencia de la familia Mendoza Álvarez, calle Las Heras 287, Buenos Aires. Médico certificante: Dr. Álvaro Pereira Lima. No había autopsia mencionada, no había investigación policial documentada. Lucía simplemente cayó de una escalera y murió. Caso cerrado. Rodrigo sabía que aquella explicación era profundamente sospechosa. Muertes por caídas accidentales en escaleras domésticas, resultando en traumatismo craneal fatal, eran relativamente raras en personas jóvenes y saludables. Y suceder exactamente cuando la víctima estaba embarazada, viviendo en la casa de posible abusador, sin ninguna investigación policial, era demasiado improbable para ser coincidencia. Pero en 1961, autoridades no investigaban muertes de trabajadoras domésticas con ningún rigor. La palabra de la familia empleadora era aceptada sin cuestionamiento. Si la familia Mendoza Álvarez dijo que fue accidente, las autoridades simplemente registraron como accidente. La vida de una joven trabajadora doméstica, pobre, no valía esfuerzo investigativo serio. Rodrigo intentó localizar al doctor Álvaro Pereira Lima, el médico que había firmado el certificado de defunción. El médico había fallecido en 1989. Pero Rodrigo encontró registros en los archivos médicos mostrando que el doctor Álvaro era médico particular de la familia Mendoza Álvarez. No era médico forense, era el médico de la familia, llamado para certificar la muerte de forma que protegiera los intereses de sus clientes. Mercedes decidió buscar registros de sepultura. Si Lucía había sido enterrada, debería haber registro del cementerio y posiblemente localización de la sepultura. Después de investigación en los archivos del Servicio Fúnebre Municipal, encontró el registro. Lucía Morales fue enterrada el 21 de septiembre de 1961 en el cementerio de Chacarita, en zona norte de Buenos Aires, en sepultura sin identificación individual. El sepelio fue costeado por la Sociedad de Beneficencia, institución de caridad que pagaba entierros de personas pobres. La familia Mendoza Álvarez no pagó por el funeral. La familia Morales, como Elena había dicho, no tenía recursos para pagar. Lucía fue sepultada sin registro individual en área compartida. Patricia y Mercedes visitaron el cementerio de Chacarita. Las sepulturas sin identificación individual de 1961 no existían más. Aquella área del cementerio había sido reutilizada décadas atrás.
Los restos mortales no identificados que estaban allí fueron transferidos a osario colectivo. Lucía no tenía tumba específica, no tenía memorial, simplemente desapareció, como miles de otras trabajadoras domésticas cuyas muertes nunca fueron adecuadamente registradas, investigadas o recordadas. Elena lloró al saber que la sepultura de su hermana no existía más. Dijo, durante todos estos años, yo ni siquiera sabía exactamente dónde estaba enterrada mi hermana. Mi familia no fue al entierro porque no teníamos dinero para el transporte y porque la familia Mendoza Álvarez dijo que no era necesario, que ellos se encargarían de todo. Nosotros confiamos, fuimos tontos de confiar, y ahora ella ni siquiera tiene un lugar para descansar. Pero la investigación apenas estaba comenzando a revelar la profundidad de lo que sucedió en 1961. Rodrigo decidió investigar si había otros registros policiales o judiciales relacionados con la familia Mendoza Álvarez. Pasó semanas en los archivos del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires y en registros policiales antiguos y encontró algo extraordinario. En noviembre de 1961, apenas 2 meses después de la muerte de Lucía, hubo un boletín de denuncia registrado por una mujer llamada Josefa Ribeiro da Silva. Josefa era empleada doméstica que trabajó para la familia Mendoza Álvarez entre 1956 y 1958, antes de que Lucía llegara. En el boletín, Josefa alegaba que había sido abusada sexualmente por Alberto Mendoza Álvarez cuando trabajaba en la casa, que cuando quedó embarazada fue inmediatamente despedida sin ninguna compensación, y que después de oír sobre la muerte de Lucía Morales, decidió finalmente denunciar porque temía que otras trabajadoras estuvieran en peligro. El boletín de denuncia fue registrado, pero nunca resultó en investigación o proceso. En los registros había anotación manuscrita del comisario responsable diciendo «Acusaciones infundadas de mujer de mala reputación contra ciudadano respetable. Archivar sin procedimiento». Josefa había intentado hacer justicia, pero el sistema la ignoró completamente. Rodrigo localizó a Josefa a través de registros electorales. Ella todavía estaba viva, ahora con 84 años, viviendo en San Telmo. Cuando los investigadores la contactaron, ella inicialmente dudó en hablar, pero cuando supo que estaban investigando la muerte de Lucía y que tenían a la hermana de Lucía dispuesta a testimoniar, finalmente acordó contar su historia. Josefa recibió a los investigadores en su pequeña casa. Era una mujer de postura encorvada, manos marcadas por décadas de trabajo manual, pero mirada firme. Dijo, «Trabajé para aquella familia maldita por 2 años. Al principio parecía un empleo normal, pero después de algunos meses, el doctor Alberto comenzó a acosarme. Me acorralaba en corredores, hacía comentarios sobre mi cuerpo, tocaba mi brazo, mi cintura. Yo intentaba evitarlo, pero vivía en la casa. No había cómo escapar completamente. Y después, una noche, cuando toda la familia había salido a cenar y él volvió solo diciendo que olvidó algo, fui víctima de abuso grave dentro del ambiente de trabajo, en el cuarto de empleada donde yo dormía. Yo grité, pero no había nadie para oírme. Y cuando terminó, él me amenazó. Dijo que si le contaba a alguien, me acusaría de robo y me haría arrestar. Josefa continuó con lágrimas en los ojos. Aquello sucedió más veces. Yo intenté irme, pero él no me dejaba. Decía que tenía contactos en la policía, que nadie me creería. Y cuando quedé embarazada, doña Gabriela se dio cuenta. Ella me llamó y dijo que yo era una persona de mala índole que había seducido a su marido. Me despidió inmediatamente, sin pagar lo que debía, sin nada. Me fui embarazada y sin dinero. Tuve que buscar procedimiento inseguro porque no tenía cómo criar un hijo sola. Casi muero, y durante años me quedé callada porque tenía vergüenza, tenía miedo. Pero cuando oí que otra chica murió en aquella casa, supe que necesitaba hablar. Intenté denunciar, pero la policía no quiso saber. Dijeron que yo era mentirosa, que estaba intentando extorsionar a una familia importante
y yo me rendí. Pasé 60 años cargando esta culpa, pensando que si hubiera insistido más, tal vez aquella chica Lucía no habría muerto. El equipo estaba devastado por el testimonio de Josefa. Según los relatos, había un patrón claro de comportamiento abusivo reincidente. Conforme los testimonios indicaban, Alberto Mendoza Álvarez habría cometido violaciones contra al menos 2 trabajadoras domésticas, Josefa y Lucía. Y había la posibilidad de que hubiera habido otras víctimas a lo largo de los años que nunca se manifestaron. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cuántos casos como el de Lucía y Josefa existieron y nunca fueron investigados? Este patrón de abuso y silenciamiento no es cosa del pasado, tiene ecos hasta hoy. Patricia hizo la conexión crucial. Si Alberto Mendoza Álvarez había cometido violaciones reincidentes contra trabajadoras domésticas y si Lucía estaba embarazada cuando murió, la muerte de ella no fue accidente. Fue un caso que las evidencias y testimonios apuntaban como crimen investigable, o al menos muerte en circunstancias que necesitaban ser esclarecidas para ocultar un embarazo incómodo. Lucía murió porque sabía demasiado, porque cargaba evidencia física de las violaciones cometidas, porque representaba un escándalo que podría destruir la reputación de la familia Mendoza Álvarez. Rodrigo decidió investigar más profundamente a la familia Mendoza Álvarez. Investigó registros inmobiliarios, procesos judiciales y menciones en periódicos de la época. Descubrió que Alberto Mendoza Álvarez tuvo carrera jurídica respetable hasta 1961. Fue socio del mismo estudio de abogacía por 25 años. Representaba empresas y familias ricas en cuestiones contractuales y de propiedad. No había ningún registro público de escándalo asociado a él antes de 1961. Pero después de septiembre de 1961, todo cambió. En 1963, 2 años después de la muerte de Lucía, la familia Mendoza Álvarez vendió su casa en Palermo y se mudó a un departamento en un barrio diferente. En 1965, Alberto Mendoza Álvarez disolvió la sociedad en su estudio de abogacía y abrió un estudio menor solo. En 1968 se jubiló a los 50 años, edad relativamente joven para un abogado exitoso. Parecía que la familia había deliberadamente se retirado de círculos sociales donde antes era prominente. Rodrigo también descubrió que Fernando Mendoza Álvarez, el hijo que tendría 21 años en 1961, abandonó sus estudios de ingeniería en la UBA a mediados del curso en 1962 y se mudó a Córdoba, donde vivió el resto de su vida. Carolina Mendoza Álvarez, la hija, se casó apresuradamente en diciembre de 1961, apenas 3 meses después de la muerte de Lucía, con un empresario de Rosario, y también se mudó, cortando contactos con Buenos Aires. Había un patrón de dispersión familiar después de 1961. Era como si la familia Mendoza Álvarez hubiera implosionado después de la muerte de Lucía, con cada miembro buscando distancia de los otros y de la casa donde Lucía murió. Personas inocentes y sin culpa no suelen tener ese tipo de reacción. ¿Personas con secretos que esconder? Sí. Patricia sugirió intentar localizar descendientes de la familia Mendoza Álvarez. Si alguien estaba vivo que hubiera vivido en aquella casa en 1961 o que conociera la historia familiar, podrían proporcionar informaciones cruciales. Rodrigo usó registros genealógicos y obituarios para rastrear a la familia. Alberto Mendoza Álvarez había fallecido en 1992, Gabriela Mendoza Álvarez en 1998. Fernando murió en 2010 en Córdoba. Carolina todavía estaba viva, con 82 años, viviendo en una residencia geriátrica en Rosario. El equipo decidió intentar contactar a Carolina. Era arriesgado. Ella podría negarse a hablar o negar todo, o hasta intentar procesar a los investigadores por difamación, pero necesitaban intentar. Mercedes escribió una carta cuidadosamente redactada, explicando la investigación académica sobre trabajo doméstico, y mencionando
que habían encontrado documentos relacionados con la familia Mendoza Álvarez y la empleada Lucía Morales, que trabajó para ellos en 1961. Para sorpresa de todos, Carolina respondió. Invitó a los investigadores a visitarla en la residencia geriátrica en Rosario. Cuando Mercedes, Rodrigo, Patricia y Elena llegaron allí en una tarde lluviosa de enero de 2025, fueron recibidos por una mujer frágil, de cabellos blancos, en silla de ruedas, pero con ojos todavía alertas y penetrantes. Carolina miró a Elena por largo momento en silencio. Entonces dijo, «Usted es la hermana de ella, usted es la hermana de Lucía. Consigo ver el parecido, los mismos ojos tristes». Elena confirmó, y Carolina comenzó a llorar. Yo sabía que este día llegaría eventualmente. 63 años guardando este secreto, 63 años de culpa. Carolina Mendoza Álvarez tenía 19 años cuando Lucía Morales murió. Era apenas meses mayor que Lucía, pero ocupaba posición social radicalmente diferente. Carolina era hija de familia rica, educada en escuela de élite, preparada para casamiento ventajoso y vida confortable. Lucía era trabajadora doméstica pobre, sin educación formal, sin perspectivas, vulnerable a todas las violencias que la sociedad argentina infligía a mujeres de su clase. Carolina dijo que siempre tuvo incomodidad con el tratamiento que Lucía recibía en la casa. Veía cómo su madre era cruel con Lucía, cómo gritaba por pequeñas imperfecciones en el trabajo, cómo la humillaba constantemente. Veía cómo su hermano Fernando trataba a Lucía con desprecio, cómo la empujaba, cómo se reía de ella. Pero Carolina nunca dijo nada. Fue criada para no cuestionar jerarquías sociales, para aceptar como natural que empleadas domésticas fueran tratadas como inferiores. Pero lo que Carolina presenció en 1961 fue más allá de crueldad casual. Fue un crimen, y ella cargó el peso de aquel conocimiento por más de 6 décadas. Carolina contó, yo sabía lo que mi padre estaba haciendo con Lucía. Yo escuchaba. Nuestra casa tenía paredes delgadas. Escuché a Lucía llorando en su cuarto, tarde en la noche. Vi a mi padre saliendo de aquel cuarto. Yo sabía y no hice nada. Tenía 19 años. Era cobarde. Tenía miedo de mi padre. Tenía miedo de escandalizar a la familia. Entonces fingí que no veía nada. En julio de 1961, Lucía intentó contarme que estaba embarazada. Vino hasta mi cuarto cuando nadie más estaba en casa. Estaba desesperada. Dijo, «Señorita Carolina, necesito ayuda. Estoy esperando un hijo y no sé qué hacer. Si su madre descubre, me va a despedir y no tengo a dónde ir. Mi familia es pobre. No puede sustentarme con un hijo. Por favor, ayúdeme». Y yo, que podría haber hecho algo, que podría haber ofrecido dinero, que podría haber llevado a Lucía lejos de aquella casa, apenas dije, «No es mi problema. Usted debería haber sido más cuidadosa». Y la mandé salir de mi cuarto. Carolina estaba llorando abiertamente ahora. 2 semanas después de esa conversación, mi madre descubrió que Lucía estaba embarazada. Escuché a mi madre confrontar a Lucía en la cocina. Mi madre gritó, ofendió gravemente a Lucía. Dijo que ella había seducido a mi padre. Lucía intentó explicar que no fue así, que ella no quería, que mi padre la forzó, pero mi madre no creyó o no quiso creer. Mi madre dijo que iba a despedir a Lucía inmediatamente, que la iba a tirar a la calle sin ningún dinero. Lucía imploró. Dijo que necesitaba el empleo, que su familia dependía del dinero que ella mandaba, pero mi madre fue inflexible, y entonces mi padre llegó a casa. Mi madre le contó sobre el embarazo de Lucía y mi padre se puso furioso, no con vergüenza o culpa por lo que había hecho. Furioso porque Lucía existía, porque ella era evidencia de lo que él era. Encerró a Lucía en su cuarto. Dijo que iba a resolver el problema. En los días siguientes, mi padre fue varias veces al cuarto donde Lucía estaba encerrada. Llevaba comida, agua, pero también llevaba otras cosas.
Una vez lo vi llevando sustancias no identificadas, preparados. Sospeché que estaba intentando presionar a Lucía a interrumpir la gestación. Era común en aquella época que patrones hicieran eso con empleadas embarazadas. Procedimientos no supervisados, intervenciones no esclarecidas, cualquier cosa para eliminar el embarazo incómodo. Lucía se puso muy enferma. La escuchaba vomitando, gimiendo de dolor, y mi madre simplemente ignoraba. Decía que Lucía estaba fingiendo, que era drama, pero yo sabía que estaba realmente enferma. Y nadie llamó al médico, nadie hizo nada. Y entonces, el 19 de septiembre de 1961, en la mañana, hubo un grito de alarma. Corrí para ver qué estaba sucediendo. Vi a mi padre saliendo del cuarto de Lucía, pálido, asustado. Dijo que Lucía había caído de la escalera, que la había encontrado al pie de la escalera de servicio, inconsciente, gravemente herida. Pero yo no creí. Aquella escalera no quedaba cerca del cuarto de Lucía. ¿Por qué estaría allí? Y ella estaba encerrada en el cuarto. ¿Cómo salió? Mi padre llamó al doctor Álvaro, nuestro médico particular. El doctor Álvaro vino rápidamente. Examinó a Lucía y la declaró muerta. Traumatismo craneal, dijo, caída accidental. Pero vi la expresión del doctor Álvaro. Él sabía que algo estaba mal, pero firmó el certificado de defunción de todos modos, porque mi padre era cliente importante de él. Después de eso, todo sucedió muy rápido. Mi padre dijo que iba a cuidar del funeral, que la familia de Lucía no necesitaba preocuparse. Pero lo que realmente hizo fue pagar para enterrar a Lucía como indigente, sin lápida, sin memorial, sin dignidad. Quería que ella desapareciera completamente. Quería borrar cualquier evidencia de que ella había existido. Y funcionó. La policía aceptó la explicación de mi padre sin cuestionar. Lucía fue enterrada y la vida siguió adelante. Mis padres continuaron como si nada hubiera pasado, pero nuestra familia nunca más fue la misma. Mi hermano Fernando comenzó a beber pesadamente. No conseguía vivir con lo que había presenciado. Se mudó a Córdoba y murió alcohólico a los 65 años. Mis padres vendieron la casa porque ninguno de nosotros conseguía vivir allí más. Veo el rostro de Lucía en mis pesadillas hasta hoy. Elena estaba temblando. Preguntó con voz quebrada, «¿Entonces usted sabía? ¿Usted sabía desde el principio y no dijo nada?» Carolina respondió, «Sí, yo sabía, y soy culpable tanto como mis padres, por mi cobardía, por mi silencio. Su hermana está muerta. No hay excusa, no hay perdón para lo que hicimos. Pero ahora, antes de morir, necesito contar la verdad. Su hermana Lucía no cayó accidentalmente. Conforme lo que presencié, ella fue víctima de violencia letal. Según mi percepción de los hechos, el patriarca de la familia o la presionó a aceptar intervenciones que causaron complicaciones fatales, o provocó aquella caída para eliminar evidencias. No sé exactamente cuál fue el método, pero sé que fue muerte en circunstancias no naturales. Y todos nosotros, mi padre, mi madre, mi hermano, yo, fuimos cómplices al quedarnos callados. Patricia preguntó si Carolina estaría dispuesta a hacer un testimonio formal registrado para que la historia de Lucía pudiera finalmente ser documentada oficialmente. Carolina acordó. Dijo, «Tengo 82 años. No me queda mucho tiempo, pero el poco que resta quiero usarlo para finalmente hacer justicia a la memoria de Lucía. Ella merece tener su historia contada. Merece ser recordada no como indigente sin nombre, sino como Lucía Morales, persona completa, mujer que fue víctima de crímenes horribles y que nunca recibió justicia». Deja tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo debemos tratar a personas que permanecieron silenciosas sobre crímenes por décadas? ¿Carolina es víctima o es cómplice? Esta es una de las cuestiones más complejas de la justicia histórica. Con el testimonio de Carolina, el equipo de investigadores ahora tenía la historia completa. Conforme los relatos indicaban, Lucía Morales fue víctima de coerción sexual sistemática por parte de Alberto Mendoza Álvarez.
Cuando quedó embarazada en consecuencia de aquella situación, fue confinada, probablemente presionada a aceptar procedimientos no supervisados, y finalmente su muerte fue provocada cuando se volvió demasiado inconveniente para mantener viva. Su muerte fue encubierta por familia rica que usó sus recursos y conexiones sociales para garantizar que ninguna investigación seria sucediera. Y durante 63 años, Lucía fue olvidada, sepultada sin identificación adecuada, sin justicia, sin memoria. Ahora, a través del trabajo persistente de investigadores dedicados y del coraje de Elena en buscar la verdad sobre su hermana, la historia de Lucía finalmente estaba siendo revelada. Mercedes decidió que necesitaban tornar esta investigación pública. Publicarían artículo académico completo, pero también trabajarían con periodistas para garantizar que la historia alcanzara público amplio. Lucía merecía ser conocida, y su historia tenía significado que iba más allá de su propia vida. Era historia sobre cómo la sociedad argentina sistemáticamente invisibilizó y permitió situaciones de extrema vulnerabilidad para trabajadoras domésticas, especialmente mujeres mestizas y pobres, durante décadas. El equipo también decidió trabajar con el Ministerio Público Fiscal para intentar reabrir el caso oficialmente. Aunque Alberto Mendoza Álvarez estuviera muerto y no pudiera ser procesado criminalmente, era importante que el Estado argentino reconociera oficialmente que un crimen había ocurrido, que Lucía fue víctima de muerte violenta y que justicia nunca fue hecha. En marzo de 2025, exactamente 64 años después de que la fotografía de marzo de 1961 fuera tomada, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires anunció que estaba reabriendo el caso de la muerte de Lucía Morales. Basados en el testimonio de Carolina Mendoza Álvarez, en el testimonio de Josefa Ribeiro da Silva y en las evidencias documentales compiladas por los investigadores, los fiscales declararon oficialmente que Lucía Morales había sido víctima de muerte violenta y que su muerte debería haber sido investigada como crimen en 1961. Era reconocimiento tardío, pero era reconocimiento. Lucía no era más oficialmente víctima de accidente, era víctima de crimen. La historia de Lucía Morales ganó atención nacional cuando fue publicada en agosto de 2025. Periódicos, revistas, programas de televisión cubrieron el caso. La fotografía de 1961, mostrando a Lucía en el margen del encuadre, mirando a la cámara con ojos tristes, se volvió símbolo poderoso de todas las trabajadoras domésticas cuyas vidas fueron invisibilizadas y cuyas muertes nunca fueron adecuadamente investigadas. La revelación provocó conversaciones difíciles, pero necesarias, sobre la historia del trabajo doméstico en Argentina. Académicos, activistas, extrabajadoras domésticas y descendientes de trabajadoras compartieron sus propias historias. Quedó claro que el caso de Lucía no era aberración, era patrón que se repitió miles de veces a lo largo de la historia argentina. Una organización nacional de trabajadoras domésticas entró en contacto con Mercedes y Elena. Querían crear campaña de concientización basada en la historia de Lucía. La campaña sería llamada Di su nombre, incentivando a personas a nombrar, recordar y honrar a trabajadoras domésticas que murieron en circunstancias sospechosas o fueron víctimas de violencia, pero cuyas historias nunca fueron contadas. Elena, a los 83 años, se volvió portavoz improbable para derechos de trabajadoras domésticas. Daba charlas en universidades, participaba de conferencias, hablaba para jóvenes trabajadoras sobre la importancia de conocer sus derechos y de no aceptar abusos en silencio. Decía: mi hermana Lucía no pudo hablar, ella fue silenciada, pero yo voy a hablar por ella y voy a continuar hablando hasta mi último suspiro. La familia Morales
también se movilizó. Elena había perdido a sus padres décadas atrás, pero sus dos hermanos todavía estaban vivos. Miguel Jr. y Antonio se unieron a ella en la búsqueda por justicia y memoria para Lucía. Juntos crearon un pequeño memorial para Lucía en su antigua comunidad en la zona sur de Buenos Aires. Era una placa simple diciendo: en memoria de Lucía Morales, 1942-1961, trabajadora doméstica, hermana, hija, víctima de crimen y olvidada por la sociedad, pero finalmente recordada con dignidad. En noviembre de 2025, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó ley municipal bautizando pequeña plaza pública de Plaza Lucía Morales, en un barrio de la zona sur. La plaza tenía banco donde personas podían sentarse y reflexionar, y panel informativo contando la historia de Lucía y el contexto más amplio de violencia contra trabajadoras domésticas en Argentina. En la inauguración de la plaza, Elena dio un discurso. Dijo: Lucía tenía 18 años en aquella fotografía de 1961. Apenas estaba comenzando la vida. Tenía sueños, esperanzas, planes. Quería estudiar, quería mejorar de vida, quería ayudar a nuestra familia. Pero todo eso le fue arrancado por un hombre que creía que tenía derecho a su cuerpo, que tenía derecho de usarla y después descartarla. Y la sociedad dejó que eso sucediera. La sociedad dijo que la vida de Lucía no valía nada, pero nosotros decimos que su vida valió. Su vida tuvo significado y ella será recordada. Josefa Ribeiro da Silva, ahora con 85 años, también compareció a la inauguración de la plaza. Abrazó a Elena y ambas lloraron juntas. Josefa dijo: Lucía y yo sufrimos en las manos del mismo responsable por múltiples violaciones, pero yo sobreviví y ella no. Cargo culpa por eso, pero ahora, por lo menos, puedo honrar su memoria hablando la verdad. Nuestras historias, finalmente, están siendo oídas. Carolina Mendoza Álvarez no compareció a la inauguración. Estaba muy frágil de salud, pero envió una carta que fue leída públicamente. En la carta pedía perdón a la familia Morales, reconocía plenamente la complicidad de su familia en la muerte de Lucía y donaba cantidad significativa para fondo de apoyo a trabajadoras domésticas víctimas de violencia. Era gesto tardío, pero era gesto sincero de una mujer intentando expiar décadas de silencio cobarde. La historia de Lucía también tuvo impacto legislativo. Legisladores provinciales de Buenos Aires propusieron ley fortaleciendo protecciones para trabajadoras domésticas y estableciendo protocolos para investigación obligatoria de muertes sospechosas de trabajadoras viviendo en casas de empleadores. La ley fue llamada Ley Lucía Morales y fue aprobada en 2026. Nacionalmente, organizaciones de trabajadoras domésticas usaron la historia de Lucía para presionar por implementación más rigurosa del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, legislación de 2013 que finalmente garantizó plenos derechos laborales a trabajadoras domésticas en Argentina. Décadas después de que la ley fuera aprobada, muchas trabajadoras todavía no tenían registro formal, no recibían aportes jubilatorios completos, no tenían vacaciones remuneradas. La historia de Lucía sirvió para recordar por qué esas protecciones eran absolutamente cruciales. Mercedes, Rodrigo y Patricia publicaron artículo académico extenso sobre el caso en revista especializada. El artículo, titulado Lucía Morales y la historia oculta de violencia contra trabajadoras domésticas en Argentina del siglo XX, se volvió uno de los artículos más citados en estudios sobre trabajo doméstico. Sirvió como base para decenas de otras investigaciones explorando historias similares de trabajadoras cuyas vidas y muertes habían sido invisibilizadas. La fotografía de 1961 se volvió objeto de análisis en cursos universitarios de historia, sociología, antropología y estudios de género. Profesores usaban aquella imagen para enseñar a estudiantes sobre cómo fotografías aparentemente simples
pueden contener historias complejas de poder, violencia y resistencia. Lucía, en el margen del encuadre, se volvió símbolo de todas las personas marginalizadas cuyas historias necesitan ser traídas del olvido para el centro de la narrativa histórica. En 2026, una documentalista argentina produjo filmes sobre la historia de Lucía. El documental incluía entrevistas con Elena, Josefa, Carolina y los investigadores. Incluía también contexto histórico amplio sobre trabajo doméstico en Argentina, testimonios de otras extrabajadoras domésticas y análisis de especialistas sobre continuidad de violencia contra trabajadoras hasta el presente. El filme fue exhibido en festivales internacionales y ganó varios premios, trayendo atención global para la cuestión de derechos de trabajadoras domésticas. Pero tal vez el impacto más significativo de la historia de Lucía haya sido personal. Centenas de personas entraron en contacto con Elena, compartiendo sus propias historias de familiares que habían sido trabajadoras domésticas y cuyas vidas habían sido marcadas por abuso, violencia o muertes sospechosas. Algunas de esas historias databan de décadas atrás, otras eran recientes. Todas confirmaban que el patrón que costó la vida de Lucía continuaba a existir, incluso con leyes más fuertes y mayor conciencia social. Una mujer escribió para Elena, contando que su abuela había sido trabajadora doméstica en los años 1970 y había muerto en accidente en la casa de los patrones a los 25 años. La familia nunca supo exactamente lo que sucedió, pero siempre sospechó que no fue accidente. Otra persona compartió que su tía había sido abusada sexualmente por empleador en los años 1990 y cuando quedó embarazada fue despedida y abandonada, teniendo que criar hijos sola en pobreza extrema. Las historias eran devastadoramente similares, separadas apenas por el tiempo. Elena respondió personalmente a cada mensaje. Decía a las personas: su familiar no está olvidada. Usted la recuerda y al recordar está haciendo justicia a su memoria. No deje que su historia sea borrada. Cuente a sus hijos, sus nietos. Mantenga la memoria viva. En marzo de 2027, en el 6º aniversario de la reapertura de la investigación sobre la muerte de Lucía, fue inaugurada en el Museo de la Memoria de Buenos Aires exposición permanente titulada Trabajadoras domésticas, historias invisibles de Argentina. La pieza central era la historia de Lucía Morales, incluyendo la fotografía de 1961, documentos de la investigación, testimonios de Elena y Josefa, y objetos personales de Lucía que la familia había preservado: un cepillo de cabello, un rosario, un pañuelo bordado que Lucía había hecho para dar a su madre. Pero la exposición también incluía historias de decenas de otras trabajadoras domésticas de diferentes periodos de la historia argentina. Había sección sobre el período colonial y cómo el trabajo doméstico fue estructurado como continuación de relaciones esclavistas después de la abolición. Había sección sobre organización política de trabajadoras domésticas a lo largo del siglo XX. Había sección sobre conquistas legales recientes y había mural donde visitantes podían escribir nombres de trabajadoras domésticas que conocieron y quisieran homenajear. El mural rápidamente se llenó de nombres: Doña María, Doña Concepción, Doña Aparecida, Doña Josefa. Centenas de nombres de mujeres que pasaron vidas trabajando en casas ajenas, cuidando de hijos ajenos, manteniendo hogares ajenos, frecuentemente sacrificando sus propias familias y bienestar, muchas veces sufriendo abusos en silencio, raramente recibiendo reconocimiento o gratitud adecuada. Elena visitaba el museo regularmente. Se sentaba frente a la fotografía de su hermana y conversaba con ella. Lo conseguimos, Lucía. Tu historia finalmente está siendo contada. No fuiste olvidada. Tú importaste, tu vida tuvo significado, y tal vez, apenas tal vez,
otras mujeres sean ahorradas del destino que tú sufriste, porque ahora las personas saben lo que puede suceder cuando tratamos a trabajadoras domésticas como si no fueran completamente humanas. Hoy, más de 6 décadas después de que aquella fotografía fuera tomada en marzo de 1961, Lucía Morales finalmente tiene el reconocimiento que le fue negado en vida. Ella no es más apenas joven trabajadora doméstica, muerta en circunstancias sospechosas y rápidamente olvidada. Ella es Lucía Morales, símbolo de resistencia, ejemplo de injusticia, catalizadora de cambio social. Su fotografía, donde está en el margen del encuadre, se volvió una de las imágenes más poderosas y conmovedoras de la historia social argentina del siglo XX. Y más importante, ella es recordada con dignidad por su hermana Elena, que a los 86 años continúa luchando para garantizar que ninguna trabajadora doméstica sea jamás tratada como Lucía fue tratada. Que ninguna muerte sea jamás encubierta como la de Lucía fue encubierta. Que ninguna historia sea jamás borrada, como la historia de Lucía casi fue borrada. La fotografía permanece. 6 personas delante de una casa modernista en marzo de 1961. 5 sonriendo con confianza. Una seria en el margen, mirando directamente a la cámara, como si supiera que algún día, décadas en el futuro, alguien finalmente vería lo que aquella imagen realmente mostraba. No armonía familiar, sino jerarquía violenta. No inclusión, sino marginalización. No familia, sino explotación. Y en el centro de todo, una joven de 18 años que en 6 meses estaría muerta, víctima de crimen, porque su existencia se volvió inconveniente para personas poderosas que creían poder borrarla sin consecuencias. Pero Lucía Morales no fue borrada. Ella está aquí en esta historia, en estas palabras, en esta memoria. Y mientras haya personas como Elena dispuestas a luchar por justicia, las Lucías de Argentina nunca serán completamente olvidadas. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder nuestras próximas investigaciones históricas. Deja un like para que más personas puedan conocer la historia de Lucía Morales y aprender con las lecciones que ella nos enseña sobre poder, privilegio y la necesidad urgente de tratar a todas las trabajadoras con dignidad y respeto que merecen. Y comparte en los comentarios tus reflexiones sobre cómo estructuras de explotación del pasado todavía tienen ecos en el presente y qué podemos hacer para finalmente romper esos patrones. Esta fue la historia de una fotografía de 1961, mostrando a una empleada doméstica posando detrás de la familia y del destino trágico que ella sufrió. Fue historia sobre Lucía Morales, sobre Elena, que nunca desistió de buscar la verdad, sobre Josefa, que finalmente encontró coraje de hablar, sobre Carolina, que cargó culpa por 60 años, y sobre todas las trabajadoras domésticas, cuyas historias necesitan ser contadas, recordadas y honradas. Gracias por ver. La historia de Lucía Morales no fue un caso aislado en Buenos Aires ni en Argentina. Durante la investigación, Mercedes, Rodrigo y Patricia comenzaron a registrar testimonios de otras trabajadoras domésticas, muchas ya ancianas, que relataban situaciones similares de abuso, violencia y explotación que nunca fueron denunciadas ni investigadas. Estos testimonios revelaban patrones de abuso de poder y violencia sexual sistemática que se perpetuaron en hogares de clase alta durante décadas, blindados por complicidad social y legal. Las mujeres que hablaban de sus experiencias expresaban el miedo persistente al desamparo estatal y la pérdida de sus medios de vida si se atrevían a contar la verdad.
Además, el equipo encontró documentos que mostraban cómo la dictadura militar instaurada en 1976 agudizó la invisibilización y el sometimiento de las trabajadoras domésticas, volviéndolas aún más vulnerables y sin derechos efectivos. La impunidad para los abusos creció bajo un régimen que reprimía toda disidencia social y cualquier reclamo laboral. Las investigadoras constataron que, a pesar de la sanción en 2013 de la Ley de Contratos de Trabajo para personal de casas particulares, muchas trabajadoras todavía carecían de registro formal y protección genuina. Las condiciones de trabajo, especialmente en hogares más tradicionales o de sectores socioeconómicos acomodados, continuaban siendo precarias y, en muchos casos, abusivas. Estas revelaciones no solo llevaron a debates académicos y sociales, sino que también estimularon una movilización nacional que buscaba cambios estructurales y reconocimiento público para este colectivo históricamente marginado. La llegada de la dictadura militar en Argentina en 1976 profundizó las condiciones de precariedad y silencio alrededor del trabajo doméstico. Las leyes laborales y garantías sociales fueron defenestradas en buena medida y la represión política cercenó cualquier posibilidad de organización o protesta de las trabajadoras. Numerosos testimonios recogidos por Mercedes y su equipo denotan cómo las empleadas domésticas fueron denunciadas, perseguidas o directamente desaparecidas si se sospechaba que tenían contactos con sindicatos o movimientos sociales. Esta época de terror institucionalizada por el Estado fortaleció las estructuras patriarcales y de clase que habían definido la relación entre empleadores y empleadas domésticas durante todo el siglo XX. El testimonio de familias y sobrevivientes refleja que las arbitrariedades y violencias cometidas durante esta década permanecieron impunes. Muchos casos quedaron en el silencio o en archivos oficiales bloqueados, que han empezado a ser abiertos y estudiados apenas en las últimas 2 décadas. Con el retorno a la democracia en 1983, comenzaron lentamente los procesos de recuperación de derechos laborales para sectores históricamente postergados, entre ellos las trabajadoras domésticas. Sin embargo, la sanción de leyes específicas que reconocieran sus derechos enfrentó resistencia social y política, reflejo de los prejuicios clasistas y raciales que han marcado la historia argentina. En 2013 se aprobó finalmente la Ley de Contratos de Trabajo para personal de casas particulares, marcando un hito en el reconocimiento de derechos laborales y sociales para estas trabajadoras. El caso de Lucía Morales, hecho público en 2025, contribuyó a visibilizar las limitaciones y dificultades en la implementación efectiva de la ley, especialmente en hogares de sectores más acomodados, donde frecuentemente se perpetúan condiciones informales y abusivas. La reapertura del caso de Lucía Morales en 2025 representó un gesto tardío de justicia histórica. Aunque los responsables directos ya no estuvieran vivos y no pudieran ser juzgados, el reconocimiento oficial de la muerte violenta como crimen rompió décadas de impunidad institucional. Este acto simbólico sentó un precedente importante para la memoria colectiva sobre violencia de género, explotación laboral y racismo estructural en Argentina. Las discusiones sobre la responsabilidad de familiares y sociedad en el silencio cómplice abrieron espacios de reflexión crítica y pedidos de reparación social y simbólica. La historia de Lucía Morales se volvió un llamado urgente para enfrentar las persistencias de desigualdad, violencia y discriminación que afectan hoy a muchas trabajadoras domésticas en Argentina y América Latina. Las nuevas generaciones de trabajadoras y activistas feministas usan este caso para exigir políticas públicas efectivas, protección social real y erradicación del trabajo esclavo o condiciones abusivas en el servicio doméstico.
La memoria de Lucía es un faro que ilumina tanto la necesidad de justicia como la esperanza de cambio social. Cuando miramos la fotografía de 1961 y vemos a Lucía Morales en el margen, vemos algo más que una imagen fija. Vemos toda una historia de resistencia, lucha y derechos humanos negados. La historia de Lucía nos recuerda la obligación colectiva de escuchar, contar y honrar las vidas invisibilizadas. Invitamos a las comunidades y gobiernos a comprometerse con la justicia social, a garantizar condiciones dignas para todas las trabajadoras y a no permitir que ninguna historia quede olvidada. Porque mientras haya personas que recuerden, la dignidad humana prevalecerá.